Tal como nos lo dice la unidad 2, el título de la unidad, estimadores y contrastes de hipótesis, en esta clase vamos a empezar a estudiar lo que son los contrastes de hipótesis como tal. Ya estuvimos mencionándolo en la clase anterior, pero ahora vamos a darle la introducción correspondiente. Hasta el día de hoy pues hemos visto lo que son los estimadores en sus dos formas: estimadores puntuales y estimadores por intervalo. Ambos tipos de estimadores se han calculado para la media y para la proporción, y también para la diferencia de la media y la diferencia de la proporción. Entonces vamos a conocer qué son los contrastes de hipótesis. En la clase de hoy vamos a introducir en los contrastes de hipótesis, iniciando con la hipótesis científica e hipótesis estadística, es decir, diferenciando una de otra. Eso. Luego vamos a hablar de contrastes de hipótesis estadística de nulidad, es decir, a qué nos referimos con hipótesis nula. También vamos a estudiar qué son errores tipo 1 y tipo 2, el nivel de significación y región crítica, que son elementos que intervienen o que vamos a utilizar en lo que son los contrastes de hipótesis. Y importante también mencionar que aunque no lo veamos en la clase, existen o se puede verificar una hipótesis, un contraste de hipótesis se puede verificar en dos formas, que sea direccional o no direccional. Cuando habla de direccional o no direccional, se refiere a si es una prueba de una cola o de dos colas. Y eso se refiere a la región crítica que está sombreada en la curva de Gauss, que ya vamos a explicarlo, pero esta sería como la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. La clase va a ser un poco teórica para explicar todos esos elementos, y posteriormente en la otra semana ya trabajaríamos con desarrollo de ejercicios que nos van a ayudar a comprender cómo se va a aplicar. No sin antes vamos a presentar a este personaje muy importante, porque está relacionado con la temática que vamos a ver. A Ronald Fisher. Nació en 1890 en Londres y pues fue un matemático, biólogo que lo que vamos a destacar de él es esta parte de acá. Cuando hablamos de contrastes de hipótesis se lo debemos, digamos, a este señor, y los contrastes como tal empiezan en 1925, cuando este personaje publica en este libro que tenemos aquí, Métodos Estadísticos para Investigadores, cuando define lo que son los contrastes de significación, que hoy conocemos pues como contrastes de hipótesis. En ese libro pues se conoce así, contrastes de significación, pero nosotros ahora le llamamos contrastes de hipótesis. Ciertamente hay muchos personajes en las diferentes áreas de la ciencia que serían innumerables en este momento empezar a nombrarlo, no acabaríamos, pero por eso es que hay que hacer remembranza de uno que otro, y aprovechamos la ocasión por la temática que vamos a intervenir para ver de dónde surge, de quiénes son los autores intelectuales que ayudaron a esas teorías. Muy bien, entonces hay que recordarnos de este señor en ese sentido. Comenzamos
haciendo una diferenciación entre hipótesis científica e hipótesis estadística. Ahí pueden poner pausa al video para leer todo lo que está ahí, para no tener que leerlo yo. Pero sí voy a hacer la aclaración de una y otra. Una hipótesis científica, las hipótesis científicas pues son las que más conocemos porque en toda investigación tenemos que definirlas. Lo voy a hacer con un ejemplo, con un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero o estoy interesado en una investigación de verificar qué relación hay entre la presión arterial y el consumo de apio, por decirlo así, para ver si el consumo de apio afecta en la presión arterial. Entonces mi hipótesis estadística sería, iría en ese sentido, buscando la relación que hay entre esas dos variables, en esos dos factores. Podríamos decir, el consumo de apio influye en la reducción del colesterol, perdón, de la presión arterial en pacientes de etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de una hipótesis estadística porque estamos relacionando dos variables, un factor con otro factor. Al hacer ese tipo de hipótesis, es eso lo que tenemos, una investigación, una hipótesis científica. Sin embargo, en la hipótesis estadística, lo que hacemos es hacer un contraste tomando como referencia una medida estadística, a la cual le vamos a suponer que tiene ciertos valores o lo vamos a comparar con cierto valor y esa sería nuestra hipótesis. Por ejemplo, puedo decir, la media de la población, la media de la estatura de la población de estudiantes de Estadística 2 de la Universidad Francisco Gavidia es de 1,70, por decirlo así. Ok, eso es una hipótesis estadística, donde tengo como referencia una medida estadística que es la media de la variable que es la estatura. A esa media yo le estoy asumiendo o asignando un valor. Esta asignación de ese valor es una hipótesis porque no tengo yo los datos. Solo estoy diciendo, haciendo una conjetura y esa conjetura sería mi hipótesis. Lo que tengo que hacer es buscar evidencia estadística que me permita verificar si eso es verdad o no. Si se cumple que verificar que es verdad, entonces voy a aceptar la hipótesis. Pero si es falso, con la evidencia estadística logro verificar que es falso, entonces, o sea, si la información me dice lo contrario de lo que estoy suponiendo, obviamente entonces voy a rechazar la hipótesis inicial. De ahí vamos a ver por qué se llama hipótesis nula, hipótesis alterna. Ya vamos a hablar de esos términos. Entonces, cuando hablamos de contrastes de hipótesis, si ya sabemos qué es una hipótesis estadística, cuando hablamos de contraste de hipótesis, es hacer todo el procedimiento que sea necesario para buscar evidencia estadística para refutar o para aceptar la validez de esa hipótesis. Distinto es con la hipótesis científica en la que nada más hacemos toda una investigación y en base al análisis de las variables y sí hay métodos estadísticos, pero no como contraste de hipótesis, se va a verificar si se cumple la hipótesis que se ha planteado. Pero en este caso, en la hipótesis estadística, se toma como referencia una medida estadística y se va a comparar con un valor o se va a comparar con otros valores estadísticos o con un valor fijo. Porque las hipótesis pueden ser variadas y también se lo vamos a presentar, pero adelanto. Por ejemplo, el ejemplo que les di, ese sería uno de tantos, un planteamiento
de que la media es igual a 170 centímetros de estatura. Pero podría haber dicho que la media es mayor que 170 centímetros de estatura. O también puede decir que la hipótesis estadística es que la media de la estatura de los estudiantes de la estadística 2 del Francisco Gavidia es menor que 170 centímetros de estatura. Entonces estoy comparando la media con el mismo valor, pero en un diferente tipo de relación. La primera era que es igual, la segunda que es mayor y la tercera que es menor al valor que he fijado. Entonces también cuando hablo de esa hipótesis, más adelante vamos a ver que a esa hipótesis que yo defino, que es la hipótesis que voy a investigar, que voy a contrastar, a esa se le llama hipótesis nula. Y el decir lo contrario de esa hipótesis nula sería la hipótesis alterna. Porque si tengo que rechazar una hipótesis, la alternativa sería aceptar lo contrario que he afirmado previamente en la hipótesis. Siempre que tengamos una hipótesis estadística, vamos a tener su opuesto, pero lo vamos a ir aclarando. Ok, entonces, cada quien en su área de estudio, de su profesión, puede plantearse hipótesis científicas. Si ya hicieron investigaciones, trabajos de investigación, puede recordar si planteó hipótesis en sus investigaciones y en qué sentido iban. Y van a ver que habían relaciones de comparar el efecto de una variable con respecto a otro, si es que hubo planteamiento de hipótesis. Algunos puede ser que no hayan planteado, pero si plantearon, esas hipótesis que plantearon son hipótesis científicas. Y ahora ya vamos a ver, no vamos a tocar las hipótesis científicas en este estudio del que vamos a hablar, sino de hipótesis estadísticas, por lo que ya comenté. En el test de significación o contraste de hipótesis estadística paramétrica, hay ciertos términos que vamos a irnos familiarizando. Primero, el H sub 0. Ese término le va a corresponder al que vamos a conocer como hipótesis nula. H sub 0, así se le conoce a la hipótesis nula, o así se simboliza. H sub 0. Y cuando vamos a tener una hipótesis, lo vamos a hacer en base a un parámetro. El parámetro es el valor estadístico que calculamos o que queremos o pensamos que tiene la población. En este caso, como lo dice aquí el texto, vamos a tomar teta como un parámetro de una población para una variable determinada. Esa teta podría representar la media de la estatura de edad, podría ser la media de una calificación, o la proporción de habitantes que son mujeres, la proporción de votantes hacia un partido específico. Bien, esa teta es de manera general. Ustedes pónganle ahí media o proporción, como quieran. Entonces, el planteamiento de la hipótesis se hace así. H sub 0, 2 puntos y la hipótesis como tal. En este caso estamos diciendo que teta vale igual a un valor concreto teta sub 0. Este es un valor, un número, y este es el símbolo
del parámetro. Y este es el valor que tomaría. Pero estamos generalizando. Entonces, por eso. ¿Por qué se llama hipótesis nula? Porque a esta es la que vamos a someter a investigación. Vamos a tratar de falsearla. Vamos a asumir la verdadera hasta demostrar lo contrario. Así, para eso tenemos que hacer un procedimiento que más adelante lo vamos a mencionar, de cuál va a ser el orden de lógico que vamos a seguir para refutar o aprobar esto. Muy bien. Veamos unos ejemplos sencillos para ir calentando un poco. Dice, unas hipótesis podrían ser la siguiente. Se conoce que la vida media de los elementos resultantes de un proceso de fabricación de bombillas, por ejemplo, es de 5.000 horas. Se introducen cambios en el proceso y se desea contrastar que la vida media no ha variado. Ok, este ejemplo lo puse porque es muy importante y que nos ayuda a comprender por qué le damos un valor a un parámetro y estamos asumiendo una hipótesis. ¿De dónde nos sacamos ese valor? ¿Por qué? Este ejemplo nos puede dar las luces de por qué se hace eso. Fíjense bien, como dice ahí, en primer lugar ya se tiene un valor promedio de las producciones que se han realizado en el pasado en la fabricación de bombillos, por decirlo así. Pero resulta que se introdujo un cambio, un nuevo procedimiento, una nueva máquina, nuevo personal, etc. Entonces, al introducir cambios, estamos interesados en saber si la producción sigue siendo igual o sigue provocando la misma media que ya antes habíamos analizado o que ya teníamos en base al procedimiento tal como estaba antes, en el estado anterior. En el nuevo estado queremos verificar si se ha modificado ese parámetro, pero para saber si se ha modificado el parámetro, vamos a suponer lo que sigue siendo igual, que sigue siendo el mismo. Esa es la hipótesis, esa es la hipótesis nula, nuestra hipótesis que vamos a someter a corroboración. Entonces, este ejemplo por eso era muy importante. Veamos el 2. Se desea saber si un tratamiento es efectivo para reducir el dolor en una lesión determinada. El tratamiento se realiza a una serie de pacientes y se comprueba si ha existido reducción del dolor por término medio. Unos pacientes reducirán más que otros, incluso alguno puede no haber reducido el dolor y alguno hasta podría aumentarlo o no lo ha habido. Bueno, entonces en el ejemplo 2 también es importante ver que vamos a someter a una hipótesis de contraste en la que vamos a verificar si hay un cambio en un tratamiento para el dolor. Entonces, para saber si hay realmente efectividad en la aplicación de ese tratamiento, hay diferentes formas de hacerlo, pero aquí lo que estamos viendo es que queremos saber si hay efectividad en el tratamiento, o sea, que funciona ese tratamiento, ya sea porque se ha aplicado una nueva técnica, qué sé yo. Ahorita lo que queremos es contrastar un estado anterior con un estado nuevo, o comparar si a una población, por ejemplo, le aplicamos un tratamiento y a otra población similar no le aplicamos el mismo tratamiento, sino que otro, o no le aplicamos ningún tratamiento sino lo habitual. Entonces ya sabemos que la única diferencia de las dos poblaciones es que a uno se le aplica un tratamiento y al otro no se le aplica. Por tanto, vamos a ver si es efectivo en la
en el grupo en el que sí se aplica tal tratamiento. Pero para eso, como aquí está un poco narrativo, no tenemos datos, luego sí vamos a proporcionar una hipótesis estadística que tiene un valor. Pero eso es la misma idea, solo que he dicho en palabras. Ok, aquí el texto lo que nos dice es que para poder comprobar la hipótesis nula, la que vamos a someter a prueba, tenemos que, a partir de la población que tenemos definida, seleccionar una muestra de esa población, y a partir de esa muestra vamos a hacer los cálculos que necesitamos para corroborar la validez de la hipótesis, para refutarla o para asumirla cierta. Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿verdad? Si un tratamiento no funciona, entonces voy a tomar una decisión para cambiarlo o quitarlo o qué hacer con el tratamiento. Muchas diversas situaciones se podrían dar, pero eso es el objetivo, ¿verdad? Como vemos aquí arriba nos dice paramétricas. Hay contrastes de hipótesis que no son paramétricas. Las paramétricas son las que vamos a estudiar nosotros.